Las tiendas de Apple en varias partes del mundo se convirtieron en lugar de peregrinaje. Y es que los productos de Apple son como una religión. Los amantes de la manzana lloraron, y agradecieron a Steve Jobs de muchas formas por los adelantos tecnológicos que cambiaron sus vidas y las de millones de personas en todo el mundo. Hay quienes dicen que sin un producto Apple no pueden vivir. Como ven en las imágenes, flores, manzanas, fotos y carteles como el I Thank You se vieron en Londres, Nueva York, Tokio, Hong Kong. Manzanas mordidas, por cierto. En otros lugares, como en San Francisco, varias personas realizaron una vigilia alumbrando con sus iPhone como si fueran veladoras. Con sus innovaciones, Jobs generó un movimiento, un sismo tecnológico, un cambio cultural. Sus productos dispararon tendencias y su muerte generó un volumen de búsqueda y temas de conversación que usted está mirando en pantalla. Así es como explotó y sigue explotando la noticia en el mundo. Como puede ver, en todas partes aparece el hashtag Steve Jobs. Bueno, para nadie queda duda que Steve Jobs fue un genio y un visionario. Sí, para muchos también es el mejor director ejecutivo del mundo. Bueno, así lo dijo Rupert Murdoch. Pero también un hombre con una niñez solitaria, un niño adoptado que luego abandonaría la universidad. Pero, ¿qué es lo que sabemos, además de Apple, además de Mac, además de sus logros de Steve Jobs? Nuestro invitado, por cierto, fue amigo de la adolescencia de Jobs y el artífice de que naciera Apple. Well, we want to welcome Bill Fernandez. I mean, he was a friend of Steve Jobs when you were teenagers, am I right? Bill, thank you so much for being here with us in Conclusiones. It's my pleasure to be here. Thank you. Un placer estar aquí. Muchas Bill, gracias. For people who haven't heard of you, Bill, para la gente que no ha escuchado de ti, por favor, cuéntanos de tu amistad con Steve Wozniak y después cuando presentaste a Steve Jobs y a Steve Wozniak. Bueno, yo crecí frente a la casa de Steve Wozniak, así que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Steve Jobs se mudó a nuestra escuela en el octavo grado. Teníamos unos 13 años. Fue entonces cuando los conocí. Después, en la secundaria, más o menos en los años 1970, fue cuando yo los presenté. ¿Qué recuerdas acerca de Steve Jobs en cuanto a su personalidad? ¿Cómo era él de chico? Bueno, al comienzo, nos preguntábamos qué significaba la vida, qué estamos haciendo aquí, qué se supone que hagamos, cómo vamos a tener, vamos a conseguir novias, las cosas normales. Quizá preguntas más intelectuales. Steve y yo, introvertidos, reservados, realmente no sabíamos cómo socializar muy bien, así que éramos solitarios. No, it's okay. You can keep on talking. Actually, our viewers are listening to everything in Spanish. Nuestros televidentes están escuchando todo en español. Así que les voy a mostrar una fotografía. Este es el anuario de la escuela de ese año. Pueden ver aquí fotografías de cómo nos veíamos en aquel entonces. Éramos unos niños. El año 68, por cierto. It says 68 in the cover of your album. Dice 68 en la tapa. Yes, 1968. Exacto, 1968 es la segunda mitad del 67 a comienzos del 68. Estábamos en octavo grado. Steve Jobs is on the next page. Steve Jobs está en la siguiente página. He's here. Aquí lo ven. Y al comienzo de la secundaria yo comencé a interesarme en la electrónica y después Steve se interesó también en la electrónica. Hicimos algunos proyectos de electrónica juntos comenzando en la secundaria. Así que para el final de la primera fase de la secundaria, you have the signature of Steve Jobs. How old was he when he signed that? ¿Qué edad tenía él cuando lo firmó? 13 años.
13 o 14. Aquí dice para un cerebro transistorizado. Ya en aquel entonces estábamos en términos de ingeniería o comenzando a hacerlo. Bill, eso me hace preguntarme. Ciertamente, tú estás reflexionando cuán diferentes eran ustedes en aquel entonces de otros niños. ¿Era así? Éramos solitarios porque no practicábamos deportes ni las otras cosas que funcionan con los chicos de esa edad. Así que él y yo hacíamos proyectos de electrónica, íbamos a la casa del uno del otro, íbamos a largas caminatas y hablábamos de toda clase de cosas, de la vida, de las dudas que teníamos. What was the main question about life for you guys at that age? La principal pregunta sobre la vida que se formulaban ustedes a esa edad, él y tú. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos en la Tierra? ¿Qué nos crearon? ¿Existe Dios? Las cosas básicas de los filósofos. Lo que pasa es que lo hacíamos a los 13 años. Estábamos comenzando temprano. Después, en la secundaria, teníamos un excelente programa de electrónica, teníamos un laboratorio, teníamos clases de electrónica de profesores y yo tomamos esas clases. Así que seguimos haciendo proyectos de electrónica. Perdón por la interrupción, pero esto fue hasta que vino este proyecto de hacer una computadora. ¿Nos puedes hablar de eso? Steve Jobs and I did electronics projects between the two of us, but also I had a friend across the street, Steve Wozniak. Pero tenía un amigo cerca, Steve Wozniak, que vivía al frente de mi casa, y muchos de los padres en esta cuadra eran ingenieros que trabajaban para Lockheed. Así que yo iba a los padres de los chicos y conseguía piezas, y ellos me guiaban cómo diseñar un circuito, cómo hacer esto, aquello. Y más o menos a mitad de la secundaria comencé a trabajar con Steve Wozniak. Ahora bien, él se fue de la escuela poco después que empezamos, así que él estaba 4 años más adelante. Steve Jobs y yo estábamos en el mismo curso. Así que más o menos a mitad de camino en la secundaria, en lugar de hacer proyectos pequeños, Woz y yo hicimos un proyecto a gran escala y construimos nuestra propia computadora. Lo que pasó fue que Steve había ido a un fabricante de circuitos integrados y consiguió un ingeniero y le dijo: yo soy un estudiante, estoy estudiando electrónica, tiene algunas piezas que nos pueda dar. Y él escarbó en una gaveta de piezas sobrantes y las puso en una bolsa y le dijo: aquí, toma. Así que teníamos unos 200 circuitos integrados, los llevamos a casa, los tiramos en la alfombra y comenzamos a clasificarlos, los numeramos y teníamos un catálogo para ver los números y dijimos: bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos multiplexers, tenemos registradores, y vos dijo: sabes, tenemos suficiente para hacer una computadora. Así que él se fue a casa, hizo algunos esquemas, regresó al garaje de mi casa, ensamblamos las piezas y conectamos una pequeña computadora. Esto lo hicimos en el verano, garaje. Así que nos íbamos a una tienda local y comprábamos estas botellas de refrescos, y eso es lo que tomábamos a lo largo del verano mientras estábamos haciendo la computadora. Después, cuando alguien escribió la historia de Apple, él le dieron a esa computadora el nombre de la computadora de la... things to show to our audience, like, I don't know if it's a computer and a keyboard or something like that. Do you have it there? Sí, ¿lo tienes ahí? Yes, I have a couple of things that I'll show at different times. You know, I showed you my yearbook where I met Steve Jobs in 8th grade, and then in 9th grade, I invited him to my birthday party, and he gave me a record album. So in those days, there were no cassette tapes, and there were no MP3 players. There were no existían los reproductores de MP3. No había discos compactos. This was a record with Mama Cass, who was one of the lead singers for the musical group The Mamas and the Papas. Yeah. Right? And this was her first album. Wow. Yeah. Wow. And so this was his birthday gift to me. Wow.
We just want to move a little forward because time is of the essence in this amazing conversation. But I would like to ask you, knowing him for so long, what do you think would be the legacy of, at least on a personal note for you, of having met him before and seeing all that he has accomplished throughout his life? Well, so you just asked the question is what is the legacy to me rather than what's the legacy to the world, right? Yes. Yes. The legacy to me is that I had a great friend. Es que tuve un excelente amigo, uno de mis amigos más queridos. La última vez que lo visité, le dijo a sus hijos, este es mi amigo más viejo, refiriéndose a mí. Así que tuvimos una profunda amistad y ese será siempre un tesoro para mí y ese es el legado personal. En cuanto al mundo, el legado es diferente. Bill, por supuesto. Bill, quisiéramos tener más tiempo para conversar contigo. Esto es interesantísimo. No sé si vas a tener más tiempo durante la semana para que sigamos conversando de Steve Jobs. Esto es maravilloso. Bueno, será un placer conversar con ustedes. Díganle a su productor que lo coordine. Y les puedo mostrar otras cosas que tengo aquí. Bueno, si estás disponible, lo podemos hacer de nuevo mañana. Bueno, creo que sí. Voy a ver mi calendario y conversaremos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. El hombre que presentó a Steve Jobs y Steve Wozniak y el resto es historia. Un placer.